Entonces, mi nombre es Ana y vengo en representación de dos proyectos que son Peidarbre y Cordesuro. Son dos proyectos que nacen del amor al alcornoque y al bosque de alcornoques, y lo que hacemos es artesanía con corcho, eh, como manera de divulgar el material, ¿vale? Y también los problemas que cada vez hay más con el tema del abandono de los alcornocales, ¿vale? Porque como el corcho se ha usado principalmente y aún hoy para hacer el tapón de las botellas de vino, y eso se va dejando de hacer porque está sustituyendo por el plástico, perdón. Entonces, claro, al no haber esa demanda, se van abandonando los bosques de alcornoques, y lo que significa que, bueno, que los árboles están desprotegidos, también se empiezan a sustituir por otros árboles. Y los alcornocales son ecosistemas mucho más biodiversos que, por ejemplo, el bosque de pinos, ¿vale? Además de eso, es un árbol que resiste mucho mejor al fuego, y sería muy bueno que nuestros bosques tuvieran más alcornoques para resistir mejor al fuego. Y además también el alcornoque es el segundo árbol, después del pino, que captura más dióxido de carbono del aire. ¿Vale? Entonces, como es un árbol espectacular, y el material que da, que es el corcho, que es un material renovable, también es un material magnífico porque es ligero, tiene un montón de propiedades: ligero, ignífugo, flotante, antimicrobiano, es una pasada. Y nada, eso, nos dedicamos a hacer artesanía con el corcho de la Sierra de Espadán, aquí cerquita. Tenemos el taller allí en Eslida, y allí trabajamos. Eso, Cordesuro. Y luego el otro proyecto, que es Peidarbre, es también de artesanía con corcho, pero con tejido de corcho que viene de Portugal. Yo soy portuguesa, no sé si se nota. Pues eso es. Muchísimas gracias.